El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. El acusado llegó a la sala mostrándose muy confiado de sí mismo, pensando que no había suficiente evidencia en su contra. No previó el impacto que tuvo la declaración de Carol DeRonch, a quien el fiscal pidió identificar al hombre que la atacó. Esta, sin dudarlo, señaló directamente a Bundy, a la vez que estalló en llanto. En su defensa, Ted dijo que ni siquiera conocía a la chica, pero tampoco dio ninguna coartada sobre el día de los hechos. Al juez le tomó el fin de semana revisar a fondo el caso, y Bundy fue sentenciado el 30 de junio a una condena de 15 años, con posibilidad de libertad condicional. En la prisión se le efectuaron pruebas psicológicas que el juez había ordenado. Los doctores determinaron que Bundy no estaba psicótico, sexualmente desviado, ni dependiente de drogas y alcohol, o que sufría de algún daño cerebral. Ever physically harmed anyone? No. No. You know, again, not in the context I think that you're speaking of. Estando preso en Utah, se prepararon más procesos contra Bundy. Las pruebas periciales al Volkswagen de Bundy habían tomado un poco más de tiempo, pero las muestras de cabello tomadas coincidían con las de Melissa Smith y de Carol Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las marcas de las lesiones craneales podrían haber sido causadas por la palanca hallada un año antes, en el vehículo de Bundy. Entonces la policía de Colorado levantó el cargo de asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977, Bundy es trasladado a la cárcel del condado Garfield para enfrentar un nuevo proceso. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse a sí mismo. Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen en Colorado. El 7 de junio de 1977 llegó al juzgado del condado de Pitkin en Aspen para una audiencia preliminar. Durante un receso, a Bundy se le dio permiso para usar la biblioteca del segundo piso del juzgado para que pudiera investigar un poco más acerca de su caso. Aunque estaba acompañado por un guardia, una estantería en la biblioteca se interponía entre ellos, oscureciendo tanto a Bundy como a la ventana. Oculto a la vista, Bundy decidió que era ahora o nunca. En ese momento abrió la ventana en silencio y saltó. Después de golpear el suelo y lesionarse un tobillo, Bundy se quitó algo de su ropa y procedió a caminar hacia el sur, hacia las montañas. Eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro auto que tenía las llaves puestas. Sin embargo, Bundy volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977, trepando al techo de una de las celdas de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que conducía al armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez, Bundy huyó a Chicago y Florida bajo el seudónimo de Kenneth Misner. El 14 de enero de 1978, Nita Needy volvió de madrugada al edificio de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio un hombre con gorra azul y una campera envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera, Karen Chandler, a quien encontraría tambaleándose por el pasillo, gravemente herida. Otra compañera, Katie Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida, en su habitación. La policía luego encontró el cadáver de Lisa Levy, de 20 años, que había sido golpeado en la cabeza y violada brutalmente. También encontraron el cadáver de Margaret Bowman, de 21 años, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Needy, quien pudo ver a Bundy e identificarlo.
En un golpe de suerte, los faros de un vehículo cercano de repente iluminaron el dormitorio de Katie y Karen. Sintiéndose expuesto y temiendo que el automovilista pudiera haberlo visto, Bundy decidió abandonar su ataque y correr hacia la salida en la planta baja. Sin embargo, no lejos de allí, Bundy atacó a Charlie Thomas, que sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. Al menos esta vez en la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del agresor. Forenses confirmaron que tanto Margaret Bowman como Lisa Levy fueron abusadas sexualmente esa noche. Tanto en sus hombros, pechos, muslos y glúteos de ambas se hallaron marcas de mordidas. Los acontecimientos de esa fatídica noche del 4 de enero llenaron los periódicos de todo el país, haciendo que la policía de Seattle se comunicara con la de Florida, advirtiendo que debido a la elección de las víctimas seguramente se trataba del entonces prófugo Ted Bundy. En la mañana del 9 de febrero de 1978, Bundy secuestró a Kimberly Leach, de tan solo 12 años, en Lake City, Florida, a las afueras de su escuela. Su amiga Priscilla narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más detalles. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Kimberly murió estrangulada durante la violación. Durante una de sus pseudo-confesiones en tercera persona en prisión, Bundy especuló que el asesino pudo haberse acercado a Leach y le dijo que uno de sus miembros de su familia había tenido un accidente. Aproximadamente 2 meses después de la desaparición de Leach, un agente de la patrulla de carreteras de Florida descubrió sus restos en estado de descomposición debajo de un cobertizo de cerdos abandonados en el parque estatal Suwannee River, a unos pocos kilómetros de donde fue vista por última vez. Tras el asesinato de Leach, Bundy se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Finalmente fue a parar a Pensacola, Florida. Alrededor de la 1 a.m. del 15 de febrero de 1978, el oficial David Lee vio un Volkswagen en la parte trasera del restaurante Oscars. Acto seguido, el coche giró sin encender las luces. Las placas del auto robado fueron reconocidas por el policía, que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha en la que el oficial debió golpear al sospechoso en el rostro para así poder reducirlo. Era la tercera vez que Bundy era detenido por temas de tráfico. Primeramente se identificó como Kenneth Meisner y tenía un aspecto un tanto diferente, hasta que el 17 de febrero de 1978, tras varias declaraciones, reveló su verdadero nombre, ya que había dudas sobre su identidad. Además portaba tarjetas de crédito robadas que habían sido denunciadas. Bundy manifestó su descontento cuando el oficial de policía que le tomó sus datos preguntó cómo se escribía su nombre, ya que esperaba que todos ya lo sabrían para ese momento. En abril de 1978, Bundy fue sacado de su celda, en donde 2 doctores y un odontólogo forense lo esperaban con una silla de dentista. Bundy de inmediato solicitó la presencia de un abogado, sin embargo, la policía ya contaban con una orden en su contra. Finalmente accedió a dejarse tomar la impresión dental de su mordida, incriminándose a sí mismo. El 7 de julio sería finalmente acusado de los crímenes de la fraternidad Chi Omega ante docenas de reporteros. El sheriff Ken Casavis, en una mediática conferencia, comenzó a leerle a Bundy los crímenes por los que se le acusaba. 2 asesinatos en primer grado y 3 intentos de asesinatos. Crímenes que en Florida podrían ser considerados para la pena de muerte. Bundy, desafiante, lo interrumpía constantemente para pedir la palabra y defenderse. En un determinado momento se acercó a la prensa y levantó su mano derecha declarándose inocente de los cargos, dejando perplejos a todos los presentes. El 9 de mayo de 1979 comenzaría el proceso contra Bundy. La Corte Suprema de Florida, en un hecho sin precedentes, decidió transmitir el juicio en vivo y en directo. En un principio, Bundy decidió defenderse a sí mismo, sin embargo, consideró el ser representado por un equipo de abogados.
Estos le sugirieron que se declarara culpable de los asesinatos de Margaret Bowman y Kimberly Leach y Lisa Levy para no ser condenado a muerte. Bundy aceptó en una primera instancia, sin embargo, el 1 de julio de 1977 humilló a sus abogados en plena corte y se negó a declararse culpable. Por esto mismo, a Bundy se le permitió presentarse como uno más de sus defensores, permitiéndole ejercer y desempeñarse como uno más de sus abogados. Luego el juicio sería trasladado hasta Miami debido a toda la publicidad del mismo. Bundy se mostraba confiado en poder ganar su propio juicio, al punto de humillar una vez más a uno de sus abogados, haciendo que éste se retirara de la corte. Bundy terminó representándose en gran parte a sí mismo, haciendo caso omiso a las recomendaciones de sus defensores. Decía ser inocente y que la policía solo tenía pruebas circunstanciales en su contra. Se mostraba mayormente sonriente y animado, haciendo chistes entre sus defensores. El juicio atraía curiosamente a muchas mujeres jóvenes vistas entre el público. Las mismas decían sentirse atraídas por el aspecto y personalidad de Bundy, no creyendo que éste fuera culpable. Bundy, sin embargo, intentaba constantemente alargar su juicio. En determinado momento decidió interrogar él mismo al oficial de policía Raymond Crew, uno de los primeros agentes en llegar a la escena del crimen de la fraternidad Chi Omega. Bundy le solicitaba en varias ocasiones al oficial que describiera con lujo de detalles lo que vio esa noche. Incluso le solicitó que se apoyara en los informes forenses para describir mejor el estado de los cadáveres de las chicas de esa noche, acto que solo logró perjudicarlo, dejando horrorizados a todos los presentes. Quizás la intención de Bundy era revivir los crímenes cometidos esa noche en medio de un juicio, además televisado. La fiscalía entonces presentó el testimonio del odontólogo Richard Subier, el mismo que le había tomado la impresión dental. Este demostraría que la dentadura de Bundy concordaba perfectamente con las marcas de mordidas encontradas en el cuerpo de Lisa Levy. A la mañana siguiente, Bundy fue declarado en desacato por bloquear la cerradura de su celda con papel higiénico mojado, alegando estar trabajando en pésimas condiciones y bajo mucho estrés. Finalmente, el jueves 24 de julio del año 1979, el jurado encontraría a Ted Bundy culpable de todos los cargos. Este sería sentenciado a la pena de muerte por los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy. Vale la pena escuchar las palabras del juez tras dictar su sentencia. It's a tragedy for this court to see that such a total waste, I think, of humanity that I've experienced in this court. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but you went another way, partner. Take care of yourself. I don't have any animosity to you. I want you to know that. Take care of yourself. Going to be interesting. Ted Bundy al fin había sido detenido y condenado por 2 asesinatos en primer grado. Aunque las autoridades de Utah, Washington y Colorado intentaron armar varios casos en su contra, no lograron reunir pruebas contundentes. Cabe destacar que Bundy era un asesino serial metódico y mayormente ordenado, el cual no solía dejar evidencias en sus escenas de los crímenes. Pese a esto, en noviembre de 1979, Bundy sería acusado nuevamente por el estado de Florida, esta vez por el asesinato en primer grado de la menor Kimberly Lynch de tan solo 12 años. El juicio comenzaría el 7 de enero de 1980. Bundy nuevamente decidiría defenderse a sí mismo alegando ser inocente, pero esta vez las autoridades contaban con muchas más evidencias que ligaban a Bundy con el crimen. Un testigo que había visto a Bundy en la mañana de los hechos se presentaría a declarar, diciendo haber visto a Bundy en una camioneta blanca, la cual fue localizada por la policía y registrada por forenses, encontrando fibras de la ropa de la víctima en su interior, además de fibras correspondientes a una prenda de Bundy. La policía también contaba con un calzado de Bundy que correspondía con las huellas de pisadas halladas en el lugar del descubrimiento del cuerpo de la menor.
Durante el procedimiento penal del caso Lynch, Bundy aprovechó una antigua ley de Florida que proclamaba que toda declaración de matrimonio en un juzgado hecha en presencia de funcionarios judiciales era válida y legalmente vinculante. Haciendo uso de ese derecho, le propuso matrimonio a su novia de ese momento, Carol Ann Boone, la única persona que había declarado a su favor en ese juicio. Carol, do you want to marry me? Yes. And I want to marry you. Yes. And I do want to marry you. You said you did. Tal vez esto significaba otra más de las tretas de Bundy para parecer inocente, ya que, en ese entonces, la percepción hacia Bundy había cambiado. Esta vez la mayoría de la gente lo veía como un asesino serial, psicópata y despiadado. Carol aceptó la petición de Bundy, solo para que horas más tarde este fuera encontrado culpable de asesinato en primer grado y condenado nuevamente a la pena de muerte. Bundy estaba furioso. Ya en el corredor de la muerte, Bundy sobornaba a uno de los guardias para mantener relaciones sexuales con su novia. En octubre de 1981 tuvieron una niña, Rose Bundy. Para 1986, Carol le pidió el divorcio a Ted. Bundy recibió visitas a menudo, sobre todo de varios investigadores, en un intento de resolver otros crímenes. Disfrutaba su pseudo-fama, elegía a los periodistas o investigadores que recibía. Le encantaba ser el centro de la atención. Este revelaba datos en tercera persona, teorizando sobre detalles de los crímenes por los que se le consultaba, o a veces directamente se negaba a colaborar. Aún insistía en su inocencia. En 1984 llegó a proponer ayudar a las autoridades a detener a otro asesino en serie que por aquel entonces hacía estragos asesinando a prostitutas, el llamado asesino del Río Green. Bundy teorizó que el hombre del río, como él lo llamó, de seguro volvería a la escena para tener intimidad con los cadáveres, hecho que sorprendería a los investigadores tras años después, una vez que el asesino del Río Green fue capturado. Según su propia confesión, admitió haber hecho lo que Bundy había teorizado hacía unos años atrás. Aquellos que estudiaron la personalidad criminal de Bundy destacaron que era un mentiroso compulsivo y a medida que se acercaba la hora de su ejecución, trataba de demorar el momento de la misma, prometiendo a la policía y al FBI confesar todos los crímenes que había cometido. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes, sobre todo el de la joven de 12 años Kimberly Lynch, quien no parecía concordar con sus víctimas predilectas, que solían ser al menos mayores de edad. I can't really talk about that right now. That's En su último día, Bundy llamó a su madre y rechazó su última comida. Este fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 am. En las afueras, una multitud de personas reunidas celebraban el acontecimiento, aclamando al fin justicia. Bundy tenía para ese entonces 42 años. La psiquiatra doctora Dorothy Lewis se reunió con Bundy poco antes de su ejecución. Ella fue una de las principales defensoras del argumento de que los asesinos se crean y no nacen. A sus ojos, eso también se aplica a Bundy, que culpó a una entidad en su cabeza que lo empujó a cometer estos actos violentos, que según él fueron alimentados por su adicción a la pornografía. Ella no creía que fuera correcto ejecutar a personas que eran, en teoría, producto de abuso y daño cerebral, y defendió la idea de que no existe el mal. Otros profesionales de la salud mental contradecían a la doctora afirmando que Bundy era un psicópata manipulador y solo intentaba manipular el sistema para ganar algo de tiempo. Años más tarde la doctora dijo que sus colegas estaban en lo cierto respecto a Bundy. Por supuesto, había habido rumores de que Ted Bundy era el mismo producto del incesto. Algunos han especulado que el abuelo de Bundy era en realidad su padre biológico. Esto fue escrito por la autora de Crímenes Verdaderos, Ann Rule, en el libro El extraño a mi lado, la verdadera historia del crimen de Ted Bundy.
pero Rule declaró que no había ninguna prueba que legitimizara esta teoría. En un intento por obtener información de Bundy antes de su ejecución, incluso el FBI envió a Bill Hagmaier, un agente de la unidad de análisis de la conducta, en un intento de determinar el motivo por el cual Bundy mató a todas esas mujeres. Entre 1984 y 1989, Hagmaier trabajó para ganarse la confianza de Bundy, convirtiéndose lentamente en el mejor amigo de Bundy, según afirmó el mismo asesino. Bill Hagmaier declaró tiempo después que Ted Bundy nunca hablaba mal de su familia. En cuanto a Ted y su familia, todo era algodones de azúcar, declaró. Con todas las vías para retrasar su ejecución agotada, Bundy se encontró en la víspera de su muerte. Fue entonces cuando Ted desató todos los horripilantes detalles de sus crímenes sobre Hagmaier, confesando al menos 30 asesinatos, aunque algunos permanecieron sin identificar. Le entregó a Hagmaier un desglose estado por estado de su ola de crímenes. 11 víctimas en Washington, 8 en Utah, 3 en Colorado y 3 en Florida, 2 en Oregon y Idaho y 1 en California. Hoy 10 de las víctimas de Bundy aún no están identificadas. En sesiones que duraron más de 20 horas seguidas, Bundy compartió sus métodos de asesinato, incluida la decapitación de 12 de sus víctimas y una inclinación hacia la necrofilia. Bundy también desarrolló una especie de relación con Robert Keppel, un detective de homicidios a quien le confesó algunos de sus crímenes y a quien ayudó a perfilar la mente del asesino del río Green. Bundy le confesó a Keppel que a menudo visitaba el cadáver de sus víctimas en Taylor Mountain para tener intimidad con ellos, que maquillaba a los cadáveres y se acostaba a su lado durante horas. Los vestía con ropa nueva y hasta le aplicaba esmalte en las uñas. También admitió que guardaba fotos de sus víctimas que tomaba con una cámara Polaroid para recordar los crímenes. A la fecha hay un sinnúmero de libros, películas, docuseries, documentales y videos sobre la vida, crímenes y psicología de Bundy. Cabe destacar que Bundy trabajó en una línea de prevención de suicidios, en protección al ciudadano por daños por catástrofes naturales, y también estudiaba los casos de mujeres violadas para ayudarlas. Durante un corto periodo de tiempo se le llegó a comparar con Jack el Destripador. Por fuera era un joven apuesto, carismático y culto, pero su verdadera personalidad era totalmente lo opuesto. Siendo un psicópata manipulador, mayormente metódico y a la vez compulsivo, que disfrutaba ver el miedo y sufrimiento de sus víctimas. Una vez más parece destacar las palabras del juez Edward Colward hacia Bundy. Es una tragedia ver un desperdicio total. Y cierto que lo fuera. Bundy era un hombre brillante, pudo haberse convertido en un profesional y ayudar a muchas personas, quizás como abogado, por ejemplo, pero eligió otro camino. ¿Por qué no decirlo, al menos en este caso? Eligió, nunca mejor dicho, el camino del mal.